Hola, ¿cómo están? Saludos, bendiciones. Hoy tenemos nuestra cápsula de sabiduría. En el día de hoy estamos aquí cayendo la tarde, no vamos a dejar de hacer nuestra cápsula de sabiduría. Bueno, ya estamos de noche, ya está oscureciendo, pero sabes, estamos ahora mismo invitando a toda la comunidad de salud emocional y a todos los seguidores de nuestro canal para que se unan a nosotros a toda esta formación de educación emocional que estamos teniendo a través no solamente de este canal de las cápsulas de sabiduría y el programa Cápsulas de Sabiduría, sino también a través de toda nuestra plataforma. Y este mes de abril que comienza vamos a estar dando el taller Educando la Tristeza, y por ello vamos a estar compartiendo nuestra cápsula de sabiduría ante la realidad que estamos viendo en las naciones. Les decía hace un día que esta realidad en la que vemos que mucha gente está saliendo de los países, está saliendo de sus hogares por razones que ni siquiera tienen que ver con un desastre natural, sino sencillamente porque una persona decidió desde sus convicciones muy personales acabar con una nación. Sí, no con una, con dos y con varias naciones. Estamos viendo la invasión que está haciendo la nación de Rusia, o el representante de todo ese país, en contra de una nación como Ucrania. Pero el punto es que no solamente termina ahí. Yo he recibido cualquier cantidad de mensajes, videos, seguramente que tú también, que probablemente a nosotros nos ha arrugado el corazón, como digo yo, ha quebrantado nuestro corazón, lo ha tocado, lo ha atravesado. Y aunque Ucrania seguramente está muy lejos de tu país, no ha sido para ti indiferente lo que está pasando en Ucrania cuando tú ves la televisión. Pero ¿sabes qué? Es grave cuando tú vas a un hospital en un país donde mueren niños porque no hay implementos médico-quirúrgicos, no hay personal, porque todos los médicos de, por ejemplo, de mi país, la mayoría de los especialistas se han ido del país porque ante la escasez de alimento, ante la imposibilidad de tener una vida segura, porque así como tú ves que en Rusia hay muchos muertos producto de la decisión personal de un hombre que representa a todo un país, que no le importa que la generación de relevo de su país sea literalmente liquidada con armas de fuego que el mismo hombre ha construido. No solamente están muriendo los niños, las mujeres embarazadas, las familias, ancianos en Ucrania, también están muriendo los jóvenes del ejército de Rusia, pero también están muriendo los jóvenes que salen de Venezuela y han tomado caminos como por ejemplo en lanchas y han sido asesinados por la nación de Trinidad y Tobago. Vemos cómo han muerto niños, mujeres por el río embravecido que han tenido que cruzar por la frontera de México, pero también por el paso de Darién, por la carretera o la trocha que une Colombia con Panamá y Costa Rica. Vemos también cuántos han muerto atravesando la frontera de Chile, cuántos bolivianos, cuántos nicaragüenses, cuántos cubanos. ¿Sabes? Hoy probablemente tú o yo hemos tenido una pérdida de un ser querido. Hoy tú o yo hemos llorado la salida de cualquiera de nuestros miembros de nuestra familia, o la partida, como en mi caso, de mi madre hace poco. ¿Sabes? Todo esto ha entristecido nuestro corazón. Las naciones, los seres humanos, estamos atravesando no solamente la realidad del terror, del miedo, sino que encima de eso, nuestro abandono, los duelos que estamos enfrentando, muchos de ellos ocasionados por personas que probablemente otros decidieron que ocuparan los lugares de poder de nuestras naciones, ¿sabe?
A mí me ha tocado salir y estar en un país que no es mi país, no solamente ¿cómo les explicaría? He sido forzada a estar en un país que no es mi país. ¿Sabes por qué? Porque en mi país yo no puedo estar. Porque en mi país yo no puedo tener un pasaporte. Yo no puedo entrar y salir de un país con la seguridad que voy a regresar a mi país y no me van a asesinar, no me van a matar o no se va a morir un familiar mío porque sencillamente yo pueda ser una persona que puedo estar denunciando y oponiéndome a la violación de los derechos humanos de mi país, porque probablemente yo pueda ser el blanco de grupos armados, de civiles, de guerrilleros, aún de personas que ni siquiera son de mi país, pero lo más grave es que puedan ser los venezolanos asesinados y perseguidos, encarcelados, torturados por los mismos venezolanos a cambio de dinero. Que las personas que están en una cárcel puedan salir armadas porque el sistema de gobierno de tu nación decidió sacar a todas aquellas personas que no saben vivir en sociedad y no tienen principio y que matar por dinero o por droga les da igual, y que se acabe con una sociedad y con generaciones. Eso ha partido nuestro corazón, eso ha traído dolor. A mí me tocó enfrentar la situación de enfermedad de mi madre. Mi madre me tocó enfrentar la depresión profunda de mi mamá. Mi mamá era una mujer, así como tú me ves, yo me parezco mucho a mi mamá. Yo recuerdo que cuando mis hermanos querían insultarme a mí, me decían, eres igualita a mi mamá. Porque mi mamá hablaba así como hablo yo, gritado. Mi mamá era una mujer esforzada, mi mamá era una valiente, mi mamá era una mujer osada, mi mamá era una mujer frontal, que cuando ella tenía que decirle algo a alguien, ella se lo decía y a ella no le importaba. Yo vi a mi mamá más de una vez que la policía la agarró, no porque ella era delincuente, sino porque ella se estaba metiendo a defender a una mujer que estaba siendo golpeada por un hombre. Yo también vi a mi mamá que la policía la perseguía en mi país, en Venezuela, porque ella era buhonera. Y yo también, porque yo iba a ayudarla a trabajar. Salía de mi liceo y me iba a trabajar con mi mamá. Y la montaban en la patrulla y más allá atrás me montaban a mí. Y yo veía a mi mamá mecer la patrulla de la policía, donde la metían en la jaula hasta que se estremecía y los policías la tenían que bajar para que ella no fuera a acabar con la cava, porque mi mamá era grandota. Esa era la mamá que yo tenía, pero también esa mamá la vi meterse en ríos, en lagos, hacer cosas por otras mujeres, por otras familias, para ayudar. Yo no creo, no sé, seguro hay muchas Jerin, muchas Gerina, como le decíamos en familia, muchas Carmen, seguro existen muchas. Pero ¿sabes qué hacía mi mamá? Mi mamá, su casa era un hospital. Porque mi mamá no solo somatizaba, era una mujer que la operaron de todo menos de la lengua. Y ¿sabes? Mi mamá se iba a los hospitales y cuando ella veía a alguien que necesitaba una casa, que no tenía, porque venía a la ciudad, nosotros vivíamos en la capital, y venía gente del llano, del campo, a la ciudad, a hacerse tratamientos médicos, que los operaban, que no sé, y mi mamá, y los veía afuera en los hospitales, y cuando no tenían dónde ir, dónde dormir, mi mamá se los llevaba a su casa. Pero no solamente los llevaba a su casa para que durmieran, mi mamá los atendía. Y terminaban ellos quedándose en casa y llegando a la familia de gente que nosotros no conocíamos. Esa era mi mamá. Mi mamá era una mujer esforzada, valiente, trabajadora. Tenía una personalidad chocante porque a la gente no le gustaba cómo era ella de atrevida, a muchos, pero muchos también la amaban porque era una mujer solidaria, no tenía la indolencia en ella, no existía, ni la falta de solidaridad. Y en mi país, mi mamá, a causa de un sistema de gobierno que le impidió a ella tener un poder adquisitivo, ya mi mamá
estaba jubilada con una pensión en su trabajo. Mi mamá tuvo un tumor cancerígeno en el hipófisis. Eso le trajo como consecuencia que la incapacitaran. Pero mi mamá podía, antes del sistema de gobierno chavista, madurista que hay en mi país, y no te estoy hablando de esto por hablarte de política, que es bien importante que los ciudadanos sepamos de política, porque la política es el arte de gobernar. Y con el tema de que no nos metemos en política, han destruido nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es el arma que ha utilizado el régimen y que utilizan los regímenes comunistas? Quebrarte y partirte tu sistema emocional. Ese es el arma. Lograrte fragmentarte tus emociones, aterrorizarte, pero también robarte la esperanza, entristecerte, deprimirte hasta que te mueras. Y mi mamá, cuando vio, recuerdo un día, íbamos de viaje, yo siempre la llevaba conmigo porque, bueno, Dios me dio la oportunidad. Yo soy una mujer creyente en Dios, como ustedes lo saben, y creo en la Biblia. Y, ¿sabes? Íbamos de paseo, yo siempre la llevaba y me dio la oportunidad Dios de estudiar, trabajar, formarme en mi familia, en mi casa. Desde mis tíos maternos y paternos nos enseñaron a trabajar y a estudiar desde niño. Yo trabajo desde que tengo 7 años. Trabajaba y estudiaba. Mi mamá me enseñó así. Y cuando íbamos de camino, yo quise honrar a mi mamá siempre, a mis padres, siempre. Y yo la llevaba a pasear, íbamos de viaje en unas navidades y ella me dio un billete de 20,000 bolívares y un billete de 5,000 bolívares. Eso fue por allá como en el año 2000, creo que fue como en el 2016. Y me dio un billetico y me dijo: hija, toma, compra un café para ti, para mí. A ese punto, un café en Venezuela costaba, no sé, creo que más de 100,000 bolívares. Y yo le digo: mamá, quédate tranquila, yo te lo compré, eso no te alcanza. No vamos a comprar café, pero yo tenía previsto llevarla a almorzar a un lugar más adelante, pero nos habíamos parado ahí porque ella tenía ganas de orinar y estábamos en la carretera. Y yo no le quise comprar el café en ese momento, pero ella se bajó porque ella era así. Yo me parezco mucho a mi mamá. Y fue a comprarse su café con sus 25 bolívares. Y cuando ella llegó allá, resulta que ella con ese billete de 20,000 bolívares y ese de 5,000 no le alcanzaba a mi mamá para comprarse un café. Y cuando yo vi venir a mi mamá, yo nunca había visto ese rostro en mi mamá. Nunca había visto la tristeza en ese rostro. Y el desánimo. Y la incapacidad de mi madre. La frustración de ella no poderse comprar ese café. Ese rostro yo nunca lo olvidé. Nunca. Y de ahí en adelante yo empecé a observar a mi madre. Y mi mamá se fue quedando en la tristeza. Y se fue quedando ahí porque para mi mamá no hacía sentido que ella había trabajado tanto y que ni siquiera lo que le pagaban en la pensión, que le habían pagado 15,000 bolívares, le alcanzaba ni siquiera para comprarse un café. Eso metió a mi madre en una tristeza. Tener que hacer cola para comprar una harina pan, para comprarse sus vegetales. Cuando mi mamá empezó a ver su nevera vacía, mi mamá se empezó a entristecer. Pero tú sabes qué fue lo más grave, que sus hijos, yo que estaba tan cerca, a mí no me cabía en la cabeza que mi mamá estaba triste de verdad, porque ella era aguerrida, porque ella era frontal, porque ella no era de la que, como decimos en mi país, se le moría el muchacho en la barriga. Y yo no me di cuenta cuán triste estaba mi mamá. Hasta un día que la encontré, me llamaron de un supermercado y yo estaba en una reunión de trabajo. Cuando yo llegué, que me dijeron que mi mamá estaba
en ese supermercado, cuando yo vi a mi mamá yo no la reconocía. Porque mi mamá desde niña nos había enseñado a nosotros a bañarnos, a echarnos crema en el cuerpo. Existía una colonia que se llamaba Colonia Menem y mi mamá nos perfumaba. Y desde niño, hasta mi hermano varón, su único hijo varón, mi mamá lo acostumbró a echarse crema y a perfumarnos. Y no se salía. Nosotros éramos, siempre le digo a la gente que existíamos los pobres y nosotros. Pero mi mamá siempre procuraba que tuviésemos la cremita para el cuerpo y el perfume y la Colonia Menem. Y cuando yo la vi a mi mamá en ese supermercado, mi mamá era una mujer alta, mi mamá era bella, por eso yo soy bella. Pero yo me parezco, mi mamá decía que yo me parezco a mi papá, pero yo me parezco también a ella, porque ella era hermosa, alta, fornida, pero siempre andaba bien arreglada, maquillada. Mi mamá era linda, perfumada, pero cuando yo la vi ese día, vi a mi mamá con los ojos, con la gaña, no sé cómo lo dicen en tu país. La ropa, una franela que yo no sé de dónde la sacó. Como que había agarrado una franela de ella vieja y la había cortado con tijera y le quitó las mangas. Con un pantalón de casa, en chancleta. Cuando yo vi a mi mamá en ese estado, yo dije, oh, mi mamá no está bien. Mi mamá no está bien. Y yo tenía días que yo la encontraba en la cocina y mi mamá hacía así. Yo le decía, pero mamá, ¿y a ti qué te pasa? Deja la lloradera. Porque como ella era una dirigente social y ella se ponía brava por lo de la bolsa clave y por las cosas que pasaban en el país y que la gente no salía a hacer nada. Y entonces ella todo el tiempo me decía que Maduro, que Chávez, que van a acabar con nuestro país, que no hay nadie quien haga nada. ¿Cómo es posible? Decía mi mamá. Y yo pensé que mi mamá, y yo le decía, mamá, pero ¿por qué tú te vas a poner a llorar? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy haciendo algo, mira. La gente que me conoce sabe que yo he confrontado a los grupos irregulares armados llamados colectivos en mi país. He salido en la prensa, he hecho tantas cosas, he orado por la gente, en fin. Y yo le decía, mamá, tranquila, no te preocupes, nosotros estamos orando, yo creo, y no solamente estamos orando, yo sé que en este país, pero mamá, eso no es motivo para que estés así. ¿Qué te pasa? Le decía yo a mi mamá. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Pues ahora sí me acomodé yo. Vas a seguir con esa lloradera, le decía yo a mi mamá. Pero esa última vez que le dije eso a mi mamá, yo lo que tenía era una gran angustia. Porque a mí yo no concebía que mi mamá estuviera en esa condición. Y hasta dónde un sistema de gobierno podía haber estado afectando a mi familia. Porque lo grave era que mis 3 hermanos son chavistas, maduristas, huesos colorados. O eran, no lo sé si ahora todavía lo son. Y mi mamá y yo éramos las únicas de la oposición. Y había un enfrentamiento en la casa y en las reuniones. Pero mis hermanos nunca pudieron ayudar a mi mamá porque aún hoy día les cuesta mucho poder ellos subsistir y comer bien. Pero la verdad es que mamá murió. La verdad es que cuando mi mamá la empecé a llevar al hospital, mi mamá tuvo un accidente en casa de mi hermana, tuvo una fractura del pie, pero era mi mamá. Y cuando la llevé al hospital, ¿sabes qué? Era la mamá de Yerin Páez. No era la mamá de cualquier persona. Y a pesar de que yo soy enfermera, especialista en terapia intensiva y en área quirúrgica en mi país, eché mano de todo lo que yo sabía, pero también de mi temperamento. Porque es que la orden que había era que a mi mamá no la podían operar. Y sabes, ¿por qué yo te estoy hablando de todo esto? Porque yo quiero que tú sepas que yo sé lo que significa estar triste. Y yo conozco bien de cerca la depresión y sus consecuencias. Y cómo empieza la tristeza
y cómo te socava y cómo te inhibe y cómo te desconfigura hasta que te lleva a tu propia destrucción, te sume, te consume, ¿sabes? Y ciertamente también, así como dijo el sabio Salomón, ¿sabes qué le pasó a mi mamá? Y probablemente le está pasando a mucha gente, que un espíritu entristecido no puede levantarse a sí mismo y se le consumen los huesos. Pero también dijo el sabio Salomón, es mejor llorar que reír, porque cuando lloramos, cuando nos entristecemos, nuestro corazón es purificado. Quiere decir que la tristeza equilibradamente es una emoción que nos ayuda. Es una emoción que nos permite, es una emoción básica que ante la pérdida que de lo que sea, hasta de tu calidad de vida, puedas sentir un dolor y te puedas entristecer, pero no canalizar la tristeza te puede llevar a una depresión profunda y a la muerte, pero no solamente a ti, sino a todos los que te rodean. Y de eso queremos hablarte. Y te quiero dejar esto de reflexión, ¿sabes? Voy a estar hablándote de mi proceso de duelo en el taller Educando la Tristeza. Te voy a poder hablar no solamente por experiencia propia de lo que es la tristeza, sino también voy a compartir contigo lo que sé académicamente como operador terapéutico, como abogado y como todo lo que he aprendido académicamente hablando como profesional. Pero también lo más importante de estos talleres de educación emocional que hago es compartirte mis propias experiencias y las herramientas, no solamente académicas, científicas, sino también las emocionales, las espirituales, que me han permitido a mí hoy estar de pie y poder invitarte a mi comunidad de salud emocional. Así que te lo voy a dejar hasta aquí. Si te gustó esta cápsula de sabiduría y es primera vez que me estás viendo, suscríbete al canal, dale a compartir, la manito, like, y regístrate. Aquí en mis redes sociales está toda la información acerca de nuestro taller Educando el Miedo. Vamos a estar todo el mes de abril, vamos a estar haciendo los live. Dentro de un poquito voy a estar en vivo en Facebook. Todos estos días voy a estar hablándote de todo esto. Y bueno, me gustaría mucho que te registres en mi canal por Telegram para que puedas interactuar, y que te registres en el taller para que formes parte de nuestros grupos de salud emocional, y ahí podamos interactuar un poco más de cerca y puedas tener otros beneficios. Así que bueno, nos vemos. Bendiciones.